El primer libro de la Biblia, ¿saben cuál es, hermanos? Libro de Génesis, capítulo 2, vamos a observar el versículo 16, versículo 17, ahí vamos a dar inicio en esta tarde un estudio de la palabra del Señor y espero que hoy venga usted dispuesto para nutrir su alma y su espíritu con la palabra que Dios va a hablar en esta tarde. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, es palabra que ha cambiado a 1000 generaciones, hermanos, y aquellas personas quienes han leído la Biblia y han vivido conforme a la palabra han sido grandemente bendecidos. 2 versículos 16 y 17, libro de Génesis, ¿lo tiene? La letra dice lo siguiente. Lo leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Repetimos el mismo verso. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Padre de la gloria, en esta tarde te rogamos una vez más que hables a través de esta palabra, a través de mis labios, de mi boca, Señor, que es instrumento para transmitir el mensaje a este pequeño rebaño tuyo, quienes están delante de ti, Padre de la gloria. Hoy abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu a tu palabra, que hoy podemos nosotros recibir de ti esa bendición, percibir y recibir en nuestro espíritu esa palabra, a manera, Señor amado, que podamos, como dice la Biblia, que encarne en nosotros esa palabra de vida y de esperanza. Señor, si hay algún necesitado, si hay alguno falto de entendimiento en este lugar que todavía no entiende la palabra, espero que en esta tarde le abras la mente, Señor, le quites la venda de los ojos, Padre, para que puedan ver y entender la bendita palabra del Señor. Así que en esta tarde nos abandonamos en tus preciosas manos, Señor, y dejamos que tu Santo Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo de la gloria. Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar. Vamos a hablar en esta tarde sobre el tema, el problema de la libertad humana. Ese es el tema, gloria a Dios. El problema de la libertad humana. ¿Por qué le llamo problema? Porque la libertad, hermano, te da el acceso, o valga la redundancia, la libertad de hacer lo que quieres, el bien o el mal. ¿Sí? El bien o el mal. Algunos lo conocemos como la voluntad. Cuando Dios hizo al hombre, Dios puso en él voluntad. La voluntad es el libre albedrío de decidir qué hacer con su propia vida. Y ese es el problema que le llamamos, porque el hombre siempre tiende a hacer lo malo. Por naturaleza el hombre no hace lo recto, o lo que se le dice que no haga es lo que hace. Todo hace lo contrario a lo que se le dice que haga. Y ese ha sido un problema de años, de generaciones, hermanos. Entonces, en el libro de Génesis, que nosotros tenemos en este momento, que significa principio, este libro nos lleva a nosotros al pasado, al comienzo de la historia humana. Escuche bien, al comienzo de la historia humana. En los primeros 2 capítulos que nosotros podemos encontrar, encontramos un ambiente perfecto. ¿Están aquí? Encontramos un ambiente perfecto. Cuando usted lee del capítulo 1 de Génesis, encuentra usted que lo que Dios hizo era, diga conmigo, bueno. Lo que Dios hizo era bueno. Hizo el sol, hizo las lumbreras, y dice Dios, lo que hizo era bueno. Y cuando llega en el día sexto, cuando hizo el hombre, dice esta palabra, solo en esta palabra marca una diferencia. Porque dice, lo que había hecho era bueno en gran
manera. Amén, me expreso aquí. Era bueno en gran manera. Entonces con eso queremos decir que lo que Dios había hecho era una obra perfecta. Dios hizo una creación perfecta, un hombre perfecto, y colocó al hombre en el huerto del Edén en un ambiente de perfección para que obedeciera su palabra. Ese es el diseño de Dios, ese es el propósito de Dios. Y cuando vemos nosotros que Dios lo que hizo es bueno, dice la Biblia que también se gozó Dios. En este ambiente perfecto, repito, cuando Dios coloca al hombre, vaya que cuando el hombre es asentado en el huerto del Edén, viene al hombre como corromperse a través de la serpiente antigua. De hecho, en el libro de Eclesiastés 7:29, si usted puede leer Eclesiastés 7:29, solo como corroborar lo que quiero enseñar en esta tarde, si puede ir rápidamente, Eclesiastés 7, versículo 29, y si lo lee, gloria a Dios, para poder ir avanzando y entendiendo las palabras del Señor. El predicador, que es Salomón, dice que Dios hizo al hombre recto, Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos amaron más la maldad. ¿Alguien me lo lee? Gloria a Dios. Amén. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Otra versión dice que ellos amaron más la maldad que a Dios. Desecharon a Dios, aborrecieron lo bueno y buscaron lo malo. Entonces, para que esa libertad que el hombre, con lo que Dios puso al hombre, fuera real, Dios le dio al hombre y a la mujer opciones auténticas en el huerto del Edén. Ahí es donde Dios le dio la opción al hombre de elegir por su propia voluntad entre el bien y el mal. Aquí comienza la prueba de la libertad humana. ¿Por qué? Présteme atención aquí. ¿Qué fue lo que colocó Dios en el huerto del Edén? Alguien está aquí, gloria a Dios. Dios colocó dos árboles. Uno era el árbol de la vida. Árbol de la vida. Pero por otro lado, Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos, árbol de la vida, vamos a hacer el ejemplo, árbol de la vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo cuando colocó al hombre que no podrá comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Dios le da una sentencia o una advertencia al hombre que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a morir. Amén. Era la ley que Dios le dejó al hombre. Entonces eso se llama libertad, porque el hombre ahora está entre en medio. Puedo comer del árbol de la vida o puedo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero al comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, sé que sobre mí vendrá muerte. Pero Dios le dio la libertad al hombre. Dios lo colocó en ese ambiente perfecto, con esa libertad, para que el hombre decidiera por su propia voluntad obedecer a Dios o rechazar a Dios. ¿Y qué hizo el hombre, hermanos? Ayúdenme a predicar, algunos ya saben de esto. ¿Qué hizo el hombre? El hombre desobedeció a Dios, el hombre rechazó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que no hiciera al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hermanos, en el huerto del Edén, en ese ambiente perfecto, con el pecado del hombre, hermano, todo lo que era recto y perfecto se corrompió.
Todo lo que era recto se corrompió. Escúcheme bien. Por la falta, hermanos, de buscar la buena voluntad de Dios y hacer el hombre consigo mismo lo que él quiere. Dios sabía, escuche bien, Dios sabía que en el instante en que le diera a esta pareja, a Adán y a Eva, la libertad, surgiría un peligro. Dios ya lo sabía, que había un peligro allí al dejarlos a ellos en ese ambiente perfecto. Sabía que con la libertad que le había dado, el ser humano podía tomar una decisión, hermano, personal, ya sea amar a Dios o rechazarlo, y juntamente con él todo lo bueno que Dios había dejado para él. Dígame usted si Dios no lo sabía. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que el hombre le iba a fallar. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, porque Dios sabe las cosas antes de que nosotros actuemos. Él sabe lo que va a pasar con nosotros. Ahora, si Dios ya sabía porque el hombre le iba a fallar, ¿por qué los dejó allí, en ese ambiente perfecto? Mire, ¿sabe por qué Dios hace estas cosas? Y aún esta forma de cómo Dios actúa o trabaja con el hombre hasta el día de hoy sigue siendo vigente su forma de trabajar. Porque Dios, nadie le va a obligar a hacer lo que Él quiere. Dios no te va a tomar de las manos y te va a arrastrar a que hagas tú lo que Él quiere. Dios no lo va a hacer así. Dios espera que tú respondas al llamado que te está haciendo. Dios espera que por tu propia voluntad tú decidas amarlo a Él, buscarlo con todo tu corazón o rechazarlo. Dios, hermanos, es tan caballeroso que espera eso del hombre. Porque Dios no creó un robot. Dios no creó a alguien que lo está controlando, sino Dios creó al hombre para que razonara y por su propio razonamiento tomara una decisión. Pero la decisión que tomara iba, hermano, a determinar el destino de cada uno de aquellos hombres. Es por eso que aquí en la iglesia, el llamado que se le hace a todas las personas, no todos responden al llamado del Señor. Pero dígale a tu vecino en esta tarde: pero qué bueno que tú recibiste el llamado del Señor y aceptaste el llamado de Dios. Y estás aquí. Y le voy a preguntar en esta tarde, me atrevo a preguntarle en esta tarde: ¿usted está aquí por su propia voluntad o alguien le obligó a venir a este lugar? Alguien le dijo: vamos, o si no vas, va a haber consecuencias. Abro un paréntesis aquí. Había un pastor que tenía una congregación pequeña como esta, pero cabe la casualidad que se convierte un narcotraficante, un hombre de arma, se convierte a Cristo, fue tocado por la palabra de Dios. Y el pastor un día iba a hacer un evento y le dijo a todos los miembros: quiero que inviten a las personas nuevas a venir a la iglesia, porque hoy queremos predicarle a gente nueva. Y dijo el convertido, recién convertido: pastor, usted no se preocupe, usted prepare el evento que yo voy a llenar este lugar. ¿Y cómo le va a hacer usted? Usted no se preocupe, yo voy a llenar este lugar. Gloria a Dios. Entonces aquel hombre tomó folletos que tenía el pastor, lo puso en su bolsillo, pero por otro lado llevaba la pistola. Iba con las personas en el pueblo y le decía: aquí está, mire, aquí está la vida. Jesucristo vino, murió por ti, te da la salvación. ¿Lo aceptas? Hoy tenemos un evento en la iglesia. No, hoy no tengo tiempo. Ah, bueno, usted no quiere la vida, entonces quiere la muerte. ¿Va o no va? No, sí, voy. O sea, ya van las personas por miedo a que lo vayan a matar. Dígame, esas personas que estuvieron en ese evento, ¿estuvieron porque quisieron, por su buena voluntad? No. Y ese tipo de personas no dura, no llega por amor. Pero aquellos que están apasionados,
Aquellos que vienen a Dios y entregan su corazón a Él y dicen, yo quiero perseverar, hermano, es por amor, entonces pase lo que pase, van a perseverar. ¿Cuándo están entendiendo la palabra de Dios? Amén, alabe a Dios. Gloria al Señor. Dele el aplauso a Cristo. Entonces, ¿por qué lo llamo yo el problema de la libertad? Porque en la libertad nosotros podemos tomar decisiones equivocadas. Podemos tomar decisiones que nos puedan llevar al fracaso y a la derrota de nuestra vida. ¿Por qué? Por la falta de madurez. Cuando nosotros no tenemos la madurez para discernir entre el bien y el mal, pero como tenemos la libertad, podemos hacer lo que nosotros queramos, aunque más tarde nos lamentemos y estemos llorando por nuestras malas acciones o decisiones. Un ejemplo, ¿qué le faltaba al hijo pródigo en la casa, hermanos? ¿Qué le faltaba a aquel hijo, hermano, de aquel hacendado, de aquel rico que vivía en la parábola que Jesús menciona? Dice la Biblia que su padre era rico, tenía techo, tenía casa, tenía vestido, tenía comida, tenía dinero, tenía todo. ¿Qué era lo que le faltaba? ¿Qué era lo que buscaba este joven? Diga conmigo, la libertad. Él quería la libertad. Él no quería estar dependiendo de alguien, viviendo bajo reglas, bajo disciplinas. Él quería tomar la libertad y de hacer con su vida lo que él quería y de disfrutarla. Eso es lo que buscaba aquel joven. Y sin más alargar esto, hermano, dice que el padre le da la parte de los bienes que le corresponde. Él lo malgasta. Él acaba con todo, no solamente con el recurso, acaba con su salud. Y cuando él se le acabó todo, se dio cuenta que lo que tenía en la casa tenía más valor que las cosas que llevaban en mano. ¿Por qué? Porque no sabía administrar. Entonces, la libertad nos da el acceso a nosotros de tomar decisiones por nuestra propia cuenta, de hacer con nosotros lo que nosotros mismos queremos, ya sea el bien o ya sea el mal. La Biblia, la cual nosotros tenemos, no nos dice cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén bajo reglas, en disciplina, bajo el cuidado y la protección de Dios. No, la Biblia no menciona. Pudo haber pasado 1000 años, pudo haber pasado una semana, no lo sabemos. El asunto es que tan pronto esta pareja, hermanos, desobedecieron a Dios. ¿Y cuál fue el instrumento que fue utilizado para que ellos se corrompieran y cayeran de la gracia de Dios? Una serpiente. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1. Una serpiente. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Capítulo 3 de Génesis. Era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí hay una palabra, la palabra serpiente en hebreo es najas. Y najas significa el que brilla. El que brilla. Esta criatura que era serpiente en ese momento, no tenía un aspecto de una serpiente como comúnmente nosotros conocemos ahora. No fue así hasta que el hombre cayó de la gracia de Dios y la serpiente recibe la maldición de parte de Jehová Dios y le dijo estas palabras en Génesis capítulo 3 versículo 14. Vaya conmigo. Génesis 3:14. La serpiente no era una criatura mala. Fue un objeto que Satanás utilizó, un animal que Satanás utilizó para manifestarse al hombre. Tomó la serpiente, pero la serpiente no tenía un aspecto como lo que nosotros vemos ahora. Hasta que recibe la maldición, entonces la serpiente toma el aspecto que nosotros conocemos. Capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste,
Maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todas las bestias y animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es una maldición. El huerto de ley, Satanás trabaja por medio de esta criatura. Ahora, se acerca a la mujer, dándole a entender a la mujer, escuche bien, que Dios le está ocultando algo. Fíjense, cómo Satanás está trabajando. Que Dios le está ocultando algo y que ella no quiere que Dios lo sepa. Por lo tanto, el Dios el cual Eva tiene no es un Dios bueno, sino un Dios malo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo fue que Satanás, hermano, comienza a envolverlo en la mentira? ¿Cómo fue que ella le creyó la versión de Satanás y no las palabras que Dios le había establecido? Vaya usted al capítulo 3, versículos 2 y 3 de Génesis. Ve que ahí Eva tiene una conversación con Satanás. ¿Me está siguiendo? Versículo 2 y versículo 3 del libro de Génesis. Y la mujer respondió a la serpiente. Donde ahí hay una conversación. La serpiente, pero la serpiente es la figura de Satanás. Una cosa que nosotros no podemos hacer, porque si nosotros conversamos con Satanás, es más fácil que Satanás te convenza a ti que tú lo convences a Satanás de la verdad de Dios. Satanás dice en la Biblia que es muy astuto en el sentido de tergiversar la palabra. Usa la palabra, pero lo aplica a la manera suya. Entonces, Eva hace un intento de defender la ley y el mandamiento de Dios. Eva le repite a la serpiente las palabras que Dios le dijo, solo que Eva no tuvo cuidado de decir la palabra. Eva habló y añadió una palabra que Dios no dijo. Y este es el problema. El problema, hermano, de la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros ignoramos la palabra, ya sea que le aumentemos o que le quitemos la palabra, eso puede ser una arma que Satanás va a usar contra ti para derribarte y ponerte un argumento falso que te haga creer lo que él dice. Y vamos a observar lo que dice Eva, capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice ese versículo? Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Para que usted entienda la palabra que añade Eva, compáralo con el versículo, gloria a Dios, el versículo 17, perdón, el versículo 16, alguien me lo lee. 2:16 de Génesis. Ahí está la ley establecida, el mandato establecido por parte de Dios. No podrás comer. Versículo 17. ¿A dónde está el error que comete Eva aquí? ¿Cuál fue la palabra que añadió Eva en este versículo que acabamos de leer? No, Dios dijo que el árbol del que en medio del huerto no podrás comer, y luego el otro, el árbol de la vida. Pero hay una palabra que Eva añade: ni le tocaréis. Dios no dijo que no lo puedes tocar. Dios le dijo: no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nunca le dijo: ni le tocaréis. Esa palabra, ni le tocaréis, lo aumentó él. Y con esa palabra que ella aumentó, el arma que usó, eso fue como un arma que Satanás usó para ahora argumentar
La hermana Betty se encuentra con una culebra y de repente está hablando con una culebra ahí. Alguien que lo vea dirá, pues, ¿qué es eso? Se va a sorprender. Ahora, una serpiente, un animal, teniendo una voz para hablar con un ser humano es algo sorpresivo. Pero a Eva no le sorprende. Eso quiere decir que la conversación no había sido una vez. Yo me imagino que algunas otras ocasiones Eva había conversado con la serpiente. Pero en esta ocasión el intento de Satanás para argumentar, amados hermanos, fue un arma que hizo caer a Eva. Eva hace un intento débil por defender a Dios. Pero al hacerlo tergiversa lo que Dios le había dicho. Dios no le había dicho a Eva que no podía tocarla el arma. Dios le dijo, no podrás comerla. Sin duda, aquí comienza el problema. El problema de la raza humana. La ignorancia de la palabra de Dios. Aquí comienza el problema de la ignorancia de la palabra de Dios. Aunque Adán y Eva tenían la palabra hablada, hoy nosotros tenemos la palabra escrita. ¿Cuándo trajeron su Biblia? A ver, ¿cuándo trajeron su Biblia? ¿Alguien puede levantar su Biblia? Esa se llama palabra escrita. Palabra escrita, palabra inspirada, escrita, plasmada en letras, en tinta, ahí en papel. Palabra de Dios. Y esa palabra escrita que nosotros tenemos, no la podemos quitar, no la podemos aumentar. Si usted le aumenta de lo que está escrito ahí, corre un peligro. Y el peligro es de perder hasta su propia salvación. Pastor, yo no sabía eso. Sí, vaya a Apocalipsis 22, 18 y 19. No podemos aumentar. Y aquí hay un problema para muchas personas que utilizan la Biblia y malinterpretan la Biblia. Sin duda, hermano, al malinterpretar la Biblia, hermano, corre el riesgo su salvación por la ignorancia de la palabra. ¿Alguien lo tiene? Por favor. 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Amén. Si alguno añadiere a estas cosas, Escuche bien. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Escuchó la palabra? ¿Alguien escuchó la palabra? Si alguno, dice la Biblia, quitare las palabras de esta profecía, no solamente se está refiriendo al libro de Apocalipsis, se refiere a toda la Biblia. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las que están escritas en este libro. Si le aumentas, si le quitas, dice que vienen plagas y tu nombre será borrado del libro de la vida que está escrito en este libro. Entonces la Biblia, hermanos, es un peligro. Puede ser cuando nosotros le aumentamos o nosotros le quitamos lo que ya está escrito acá. ¿Qué le pasó a Eva? Al aumentar la palabra que Dios le había dicho, trajo consecuencias, sí, trajo muerte, trajo pecado, trajo condenación a toda la raza humana. Para cuando Eva recibe el mandato, no era toda la ley de la Biblia, no era los 66 libros que nosotros tenemos hoy, solamente era un mandato de parte de Dios. ¿Y cuál es ese mandato? No comeréis del fruto del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Pero ella añadió, dijo, ni le tocaréis. Dios nunca dijo que no lo toques. Dios dijo, no lo comeréis, porque el día que él comieres,
ciertamente morirás. Ahí está la ignorancia de la palabra. ¿Estamos entendiendo aquí? Entonces, ¿qué quiero decirles, mis amados oyentes, en esta tarde? Que cuando tomemos la escritura, la palabra de Dios, leámosla, entendámosla, ore a Dios y que el Espíritu revele lo que la palabra le quiere enseñar, lo que Dios le está diciendo en ese versículo. Pero tengamos ese cuidado en el nombre del Señor. Entonces, fíjense que Satanás habiendo plantado en la mente de la mujer la semilla de la duda acerca de la bondad de Dios y su plan, Satanás ahora aprovecha aún más la falta de comprensión de la palabra que Eva tenía, ¿sí? Y con ello se aprovechó ¿para qué? Para que le sembrara la semilla de la duda de las palabras de Dios. Hay gente que duda de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás le presenta a Eva una media verdad. ¿Por qué le dice una media verdad? Observemos la palabra de Satanás. ¿Qué es lo que le está diciendo? Capítulo 3. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Génesis, ¿están ahí? Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estas son palabras de la serpiente. La serpiente le dice a Eva: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Por qué le digo que le digo una media verdad? Satanás le está diciendo a Eva que Eva no va a morir, y que Dios le dijo que si come va a morir. ¿Alguien está aquí? ¿Qué le dijo Dios a Eva? Si come ¿iba a qué? A morir. La serpiente le está diciendo: si tú comes no morirás. Ahora le pregunto, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Será que Dios está mintiendo que dice no voy a morir, y Dios dice que yo voy a morir? ¿Será que Satanás tiene razón? Pero Satanás, yo me imagino que no solamente le hizo ver, al hacerle tragar la mentira de decirle no morirá, sino que la serpiente coge un fruto y come el fruto delante de él. Preste atención aquí. Come el fruto delante de ella y le dice: no morirás. Yo estoy comiendo el fruto y no me muero. Con eso le hace entender a Eva que Dios le está mintiendo. El asunto es que Eva no entendió de qué muerte Dios le estaba hablando. Antes que el hombre experimentara la muerte física, ¿saben qué muerte experimenta? ¿Están aquí? ¿Cuál es la primera muerte? De hecho, luego vamos a hablar de los 7 tipos de muerte. Hay 7 tipos de muertes. Hoy vamos a hablar 2 para hacer entender, amados hermanos, lo que Eva no entendió. Vamos a entender lo que Eva no entendió. La primera muerte se llama muerte espiritual. La separación entre Dios y el hombre. Que al comer ese fruto iba a haber una barrera, iba a romper una relación que el hombre tiene con Dios. Esto se llama muerte espiritual. Cuando el hombre deja de tener comunión con Dios, cuando hay una barrera, el pecado es una barrera que interpone la relación con Dios. El hombre que peca cae de la gracia de Dios y no puede tener comunión con Dios. Puede buscar a Dios, hermanos, pero se engaña a sí mismo. Hay una barrera, hay un obstáculo hasta que el hombre se arrepienta, confiese su pecado y se aparta del mal. Esa barrera se rompe y vuelve a tener relación con Dios, su comunión con Dios. Entonces su espíritu vuelve a alimentarse con Dios. Pero mientras el hombre está en pecado, no confiesa
¿Está entendiendo eso? Eva no entendía que si ella come el fruto del árbol, ella entendió que instantáneamente iba a morir físicamente, iba a caer y se iba a perder la vida física. Pero no entendió que lo primero que experimentaría Eva era la muerte espiritual. Yo creo que usted está entendiendo. ¿Cuánto está entendiendo? La muerte espiritual. ¿Cuándo experimentó el hombre la muerte física? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo fue que el hombre experimentó la muerte física? El primer hombre que murió, ¿quién fue? Abel. Cuando a Caín y Abel salieron al campo, y luego Caín se enfurece y agarra una vara y lo mata, paliza a su hermano, lo deja tendido y está esperando a que Abel se levante. Abel no se levanta, pasó las 24 horas, se llenó de mosca el cuerpo y no se levanta. Dice: ¿será que está la muerte? Y en vez de ir a darle el aviso a su padre que mató a su hermano, se corrió. Dios lo confrontó, Dios confrontó a Caín y dijo que el que matara a Caín, hermano, pagaría 7 veces más del pecado que él tenía. El asunto aquí es que la muerte física se experimentó años más tarde. Yo no sé cuántos años, pero la muerte espiritual fue instantánea. Del momento en que el hombre, hermano, come ese fruto, inmediatamente muere espiritualmente. ¿Están aquí? Así que, hermanos, muchas personas están muertas. Están muertos y caminan en un estado de muerte espiritual. Vienen a la iglesia pero están muertos. ¿Y cómo podemos hacer un examen de su muerte si está muerto? Porque ya no tiene, hermano, deseo en su corazón de buscar a Dios. Ya no siente que la palabra le edifique, le alimente, le nutra. Le incomoda la palabra. Ya no tiene deseo. Cuando una persona ya no tiene deseo de orar, de caer de rodillas ante la presencia de Dios y de buscar el rostro de Dios, está experimentando la muerte espiritual. Cuando no tienes pasión por leer la Escritura, la Biblia, tomarla, estudiarla, analizarla y buscar la palabra, alimentarte de ella, estás muriendo espiritualmente. Estás formando una barrera que no tiene relación con Dios y se llama muerte espiritual. Eva interrumpió su relación con Dios. ¿Cómo fue interrumpida su relación? Al comer el fruto del árbol prohibido. Al comer ella, inmediatamente la relación con Dios se interrumpió, se vio interrumpida. Pero ella no quedó sola, hermano, en el pecado. Ahora lleva el fruto a su marido. Ahorita le voy a explicar por qué se llama el pecado de Adán. El pecado de Adán no es lo mismo que el pecado de Eva. Eva se vio ante la tentación de ser como Dios. De ser como Dios. De ser una criatura independiente a Dios. De hacerse grande, de hermosa. Pero ¿sabe cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán se llama el pecado de elección. No es lo mismo. El pecado de elección. Porque Adán tuvo que elegir entre Dios y su mujer. Cuando Adán vio a la mujer caída, cuando Adán vio a la mujer con el pecado, cuando Adán vio a la mujer con el fruto ya, hermano, que había comido, Adán ve que ella ya era un fruto y producto y resultado del pecado. Ahora tiene a Dios que es perfecto y ahora tiene a una mujer que ha caído en la gracia y dice: ¿a quién ahora? Adán pudo haber optado y decir, rechazar a la mujer y no tomarla, decidir en perfección, pero él decidió pecar juntamente con él. Le voy a decir algo en esta tarde. Présteme atención aquí. ¿Estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo. Muchas veces el pecado que llega a nuestra vida no es el pecado directo que Satanás tienta al hombre o a la mujer. Muchas veces no hay necesidad de que Satanás vaya y te tiente. Satanás va a usar a ti y a ti y ya caído.
y hará que la otra persona caiga de la gracia. Présteme atención aquí, parejas, matrimonios, hogares, familias, padres, madres que viven en casa. Si alguno de la familia, de la casa, está debilitado, está desanimado y ha caído de la gracia, es más fácil que contagie al que quiere seguir fervientemente en el camino del Señor. Al ver que él o ella ha caído, es más fácil que lo haga. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque hay una Eva ahí que le está ofreciendo el fruto a Adán, que quiere caminar en perfección. ¿Y qué hizo Adán? Simple y sencillamente seguía. No hay ninguno aquí. Pero yo he ido a familias donde le digo, hermano, hermana, ¿por qué usted ya no asiste? Hermano, es que mi esposa ya no quiere ir. Es que mi esposa ya está desanimada, o viceversa. Es que mi esposo ya no quiere caminar con el Señor. Y si él no quiere caminar, y si él no me quiere acompañar, pues yo tampoco voy con ninguno de los dos. Porque si yo voy a rato tengo un problema, que porque fui a la iglesia, que por fin que fui allá, mejor ni uno ni otro. ¿Están aquí? ¿Están entendiendo eso? Eso puede causar desánimo, puede causar la caída de la otra persona cuando alguien ha caído en la gracia. Pero aquí hay que usar la sabiduría. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Alaben a Dios, denle la gloria al Señor. Denle la gloria a Dios. Pero aquí hay que usar la sabiduría. El que, hermano, está caminando con Dios en rectitud, en obediencia a la palabra, párese firme, manténgase en oración, manténgase en búsqueda y no se deje contaminar y trate de restaurar a la familia, al cónyuge, al hijo, a la hija, a la familia. No dejes que sea arrastrado por el mal, por el pecado, ¿verdad? Por todos caídos de la gracia. Ahí tiene que pararse firme uno de la casa. Tiene que ponerse firme en la brecha, peleando la batalla de la fe. No dejes que tu casa venga en ruina. No dejes que tu familia se destruya absolutamente, hermano, por Satanás. Tienes que pelear la batalla y decir, tengo que levantar bandera y no dejaré que Satanás siga arrastrando mi familia. Denle el aplauso a Cristo, denle la gloria a Dios. El pecado de Adán se llama el pecado de la elección. No fue necesario que Satanás, hermano, viniera a Adán. Satanás vino a través de Eva. Porque Eva ya lo llevaba. A través de Eva, Satanás está trabajando para hacer caer a Adán. ¿Estamos entendiendo esa palabra? Gloria a Dios. Observemos el versículo 6, Génesis 3:6. Este estudio maravilloso es una bendición, pero necesitamos nosotros pedir en oración al Espíritu que nos dé discernimiento para entender lo que Dios quiere que haga cada uno de nosotros con la palabra. Aquí hay tres métodos, tres medios que se utilizan, amados hermanos, en la tentación para que el hombre caiga de la gracia de Dios. Alguien me lee el versículo 6. Y habla. Y comió. ¿Y qué hizo? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tres cosas se deben a conocer antes del pecado. Présteme atención porque sí. Présteme atención. Porque de esa manera Satanás hará que uno caiga de la gracia de Dios y ceda el pecado. O sea, o acepte la oferta de Satanás. Vamos a ver cómo trabajó con Eva. ¿Qué fue lo primero
alcanzar la sabiduría. Vio, el fruto era codiciable. Ella en su pensamiento, al comer de ese fruto, me voy a hacer sabia, independiente a Dios, me voy a hacer como Dios, voy a tener poder, voy a ser grande. Esa es la mentalidad de Eva. Vio el segundo paso que dio Eva, aparte de ver, ¿qué cosa hizo? Tomó. Eva no solamente vio, Eva tomó. Es tomar, es sostener algo. Cuando usted toma algo, lo sostiene. Hasta aquí se llama tentación. Esto no es pecado, solamente es tentación. Usted puede percibir el aroma de alguna especie o de alguna fruta. Usted lo percibe el aroma, pero no es pecado. Hasta ahí es una tentación. ¿Hasta dónde se convirtió en pecado lo que Eva hizo? No solamente cuando vio, no solamente cuando tomó, sino cuando la consumación de lo que ella vio, entonces lo convirtió en. Satanás va a presentar la tentación. Satanás va a presentar siempre el fruto del árbol prohibido y lo va a presentar hermoso a tus ojos, codiciable a tus ojos. Pero tú decides, lo tomas, lo comes o lo rechazas. Si tú tomas y lo comes, conviertes en pecado, ¿okay? Pero si tú lo rechazas, entonces, hermano, serás victorioso. Tendrás victoria ante lo que Satanás te está ofreciendo. Creo que el domingo que predicaba el pastor Víctor Miguel nos ofreció a nosotros en Mateo capítulo 4 la tentación de Jesús. Y esta tentación de Jesús son 3 niveles de tentación: por fama, por poder y por dinero. ¿Sí? Jesús tuvo los 3 niveles de tentación. Fue tentado, pero en todas las tentaciones que Jesús tuvo, supo cómo responder a Satanás. Supo cómo contrarrestar al enemigo y no se dio a nada. El asunto es que cuando nosotros somos ignorantes de la palabra, ignoramos la palabra de Dios, Satanás, hermano, tergiversa la palabra, entonces nos pegamos la mentira y podemos caer de la gracia de Dios. Eso sería un peligro para muchos de los que caminamos con el Señor. Y cuando uno cae de la gracia de Dios, dice la Biblia que hermanos, que la paga del pecado es muerte. Experimenta muerte, experimenta desgracia, experimenta, hermanos, fracasos en su vida. Y es terrible. Repito que la serpiente no se metió con Adán, pues no había necesidad de hacerlo. La serpiente llegó a través de Eva, la mujer. Entonces Adán se vio ante la tentación, no, hermano, de convertirse como Dios, sino de una elección de entre elegir a su mujer o elegir a Dios. ¿Está entendiendo eso? Solo elección. Lea 1 de Timoteo 2:14. ¿Quién fue engañado? ¿Quién fue engañado? 1 de Timoteo 2:14. Voy cerrando para no cansarlos, pero que la palabra sea entendible ante los ojos de la iglesia. ¿Qué dice ese versículo? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Dice que Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió. Vamos a ver eso. Gloria a Dios. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Así que el pecado de Adán se llama el pecado de la elección, no del engaño. Satanás no se dejó engañar por la serpiente. Perdón, Adán no se dejó engañar por la serpiente. Estoy diciendo algo contrario.
Adán no se dejó engañar con la serpiente. Adán sabía que la serpiente era astuta. Adán sabía que la serpiente, hermano, la intención que hacía era buscar caña de la gracia de Dios. Adán solamente eligió y eligió a su mujer, a Eva. Es por eso que la escritura se llama el pecado de Adán. Oiga, pero ¿por qué se llama el pecado de Adán y no el pecado de Eva, si Eva fue la que inició? Preste la atención aquí, varones. Dani, ¿por qué se llama el pecado de Adán y no el pecado de la mujer? Si la mujer fue el que inició con el pecado. Ella invitó al hombre para que pecara y pecó y cayó de la gracia de Dios. ¿Alguien sabe eso? ¿Por qué no se llama la mujer? ¿Sabe con quién Dios hizo cuando estableció su ley, su mandamiento? ¿Sabe con quién hizo el convenio? Con el hombre. Con el hombre, porque el hombre es la cabeza. La mujer es parte del cuerpo del hombre. Cuando Dios estaba tratando con el hombre y al hombre se le dio esa ley. No comerás, porque el día que le comieres ciertamente morirás. Entonces, se llama el pecado de Adán porque Adán recibió el mandato de primera mano y una orden de parte de Dios. Por eso cuando es confrontado Adán echa la culpa a la mujer. La mujer que me diste, la mujer que me diste me dio y comí, pequé. Que es lo que se estaba excusando Adán. Como diciendo, si tú no me hubieras dado a la mujer, me hubiera quedado yo solo, no hubiera pecado, hasta este momento estuviera yo salvo. Gloria a Dios. Alguien acepta su culpa. Aquí no hay un problema. El problema es que cuando peca uno, tanto el hombre como la mujer, nadie quiere reconocer sus errores. Nadie quiere reconocer su falta. Como dicen por ahí, a cada uno le echa la bolita al otro, le echa la bolita, no, yo, ella, no, ella. Pero ¿quién es tan sincero, con tanta sinceridad? Llega ante Dios y le dice: Dios, yo he pecado, he fallado, yo, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién? Es fácil lavarlo la mano. Es fácil que, hermano, echarle la culpa, pero ¿quién puede? Es un problema. ¿Está entendiendo eso? Alabe a Dios. Den un aplauso a Cristo y empieza conmigo. Eva fue engañada. Adán no lo fue. Ella creyó que si comía del árbol sería como Dios. Adán no lo creyó así. Ni por un segundo creyó esa gran mentira de Satanás. No creyó que el fruto del árbol lo iba a elevar ni un centímetro de su estatura. Sencillamente Adán tomó una decisión. Eva ha caído y puedo elegir a ella o puedo elegir a Dios. Eligió a Eva y es por eso que a la caída se le llama el pecado de Adán. El pecado de Adán. Gloria a Dios. Así que, varones, tenemos doble responsabilidad. Porque antes de que sea quitado nuestra esposa, seremos quitados nosotros. Por ser cabeza. Por ser cabeza. Tenemos esa responsabilidad. Es por eso que hay cuidado que nosotros debemos de tener en nuestro hogar como sacerdotes del Señor en cumplir el mandato de Dios. En cumplir lo que Dios ha ordenado. No dejar que Satanás gane ventaja y arrastre a nuestra familia, en este caso a Eva, para hacerlo caer de la gracia de Dios. A Eva le dijo Satanás que esto sucedería, que sus ojos serían abiertos. Sí, resultó todo como él lo hizo y creyó. El pecado nunca resulta como Satanás lo pinta. Dice que iba a ser como Dios.
¿Será que sí, Eva se hizo como Dios? Eso fue una mentira de Satanás. Adán y Eva habían estado desnudos. Lea el versículo 7, hermanos. Aquí vamos a terminar, 3 versículos 7 de Génesis. Vamos a poder terminar todo el estudio completo, pero vamos a ir hasta este verso. Tenemos otro día para concluir con esto. Solamente es un tema de cómo entró el pecado a la raza humana, pero vamos a ir hasta el versículo 7. ¿Lo tiene el versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Note aquí, dice que después de la caída del hombre y la mujer, de comer el fruto del árbol prohibido, sus ojos fueron abiertos. Te pregunto en esta tarde, ¿será que antes de la caída ellos no veían? ¿Alguien está entendiendo? ¿Será que antes de la caída Adán y Eva no veían? ¿De qué ojos se está refiriendo Dios cuando dice se le abrieron sus ojos? Fueron abiertos sus ojos. Se abrieron sus ojos espirituales. La conciencia de ellos comenzó a despertarse con la palabra de conocer cosas que ellos antes no conocían. Entonces, como que una raíz de malicia comienza a generar en su mente, hermanos, para ver las cosas como no lo veían antes. Eso es lo que está diciendo. Que es decir, en otras palabras, como que despertaron, como que eran un poquito muy, ¿cómo se le dice? Una persona que no tiene mucho, que no sabe, como muy inocentes, es la palabra correcta. Eran muy inocentes. Muy inocentes antes del pecado, eran inocentes. Pero después del pecado se les despertó la conciencia, se le abrieron los ojos y empezaron a conocer cosas que no habían conocido. Es decir, lo malo, lo perverso, lo pecaminoso. Esos ojos se abrieron. Y cuando se abrieron sus ojos, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, de esa desnudez, toda la vida en la creación que Dios hizo, que nos formó, Dios nos dejó desnudos. ¿Y por qué no sentían pena? ¿Por qué ellos no sentían pena? Ellos caminaban desnudos. Hermanos, no sienten pena. Pero después de la caída comenzaron a sentir vergüenza. Se dieron cuenta, estamos desnudos. Le digo que la conciencia les despertó. Y comenzaron a maquinar otras cosas. Entonces, cosieron a la iglesia, se tuvieron que decir. En ellos comenzó a despertar malicias. Lo que ellos no tenían. ¿Sabe qué? Hay una doctrina, hermano, una mala doctrina que ahorita se está moviendo en el mundo actual. Y dicen algunos estudiosos que nosotros tenemos que volver a la era de la inocencia. ¿Y cuál es la era de la inocencia? A la era de la desnudez, que ande desnudo sin sentir vergüenza. Y hay congregaciones en Estados Unidos, en otros países, hermanos, del primer mundo, que el pastor está predicando desnudo y todas las ovejas desnudas. Imagínense, ¿cómo el hombre va a poder volver a esa era si el mal ya existe, el pecado ya existe? Eso es darle riendas sueltas a lo pecaminoso, a lo malo. Y no es correcto delante de Dios. Entonces, en esta tarde concluimos con esto. Tengamos cuidado, amados hermanos, en que Satanás introduzca a través de alguien en la familia y sea él el medio a través de esa persona a que haga que la familia caiga de la gracia de Dios. Hay que tener la sabiduría, hay que saber cómo confrontar. Si alguien se está desanimando, alguien está aquí. Si alguien de la familia dice, yo no siento ir a la iglesia, yo ya no quiero orar, y dice el otro, pues si tú no oras, tampoco yo. Pero si alguien
alguien dice, yo me voy a poner a orar, me voy a poner en la brecha, vamos a buscar a Dios, impulsa al desanimado. Yo creo que eso va a provocar a que tu familia sea restaurada. Pero si tú dices, no, pues, si tú no quieres, yo tampoco, y ahí nos quedamos. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué voy a la iglesia? Vas a dejar que tu familia venga en ruina, venga a ser derrotada, y eso Dios no quiere. Porque a pesar de que Adán y Eva hubieron pecado, lo vamos a explicar más tarde, más adelante. A pesar de que Adán y Eva hubieron pecado, cayeron en la gracia de Dios, Dios no tuvo que buscar a ellos. No Adán buscó a Dios. Al contrario, ellos se escondieron, quisieron esconderse de Dios. Pero Dios fue en busca de ellos. Y no fue en busca de ellos para reclamarle, fue en busca de ellos para hacer las paces, para la reconciliación. Por eso hasta el día de hoy ellos andan en busca del pecador, andan en busca del perdido. Y el perdido se esconde. El perdido no quiere dar la cara. Se siente indigno, se siente insucio. No quiero ir porque no creo que Dios me acepte tal como soy. Dios dice, yo pagué todas tus culpas. Yo quiero cambiar tu vida, pero el hombre sigue escondiéndose de Dios. Dios busca la restauración del hombre. Póngase bien en la cara. Dios busca que el hombre sea restaurado. Dios busca que el hombre sea restaurado. Dios no dejó a Adán y Eva a morirse en el pecado, a morirse con esa condenación. Dios buscó restaurar a ellos a través de la redención. Así que en esta tarde yo hago un llamado. Yo hago un llamado en esta tarde a todos los que estamos presentes aquí. Así como Adán y Eva cayeron de la gracia, pecaron, así nosotros, amados hermanos, de la misma manera hemos caído y le hemos fallado muchas veces a Dios.